Bienvenidos una semana más al podcast de Ganemo. En este episodio aprenderemos sobre el negocio apasionante de la comida, el rubro de la restauración. Y para eso nuestro invitado tiene muchos años de experiencia en este sector, en este rubro, dirigiendo restaurantes. Estamos con Juan Gonzalo Botero. Bienvenido, Juan Gonzalo, al podcast de Ganemo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Sí, no, más bien gracias a ti por aceptar, ¿no? Sábados a estas horas de la mañana. Usualmente, si no estuvieras aquí en el podcast, ¿qué estarías haciendo en tu restaurante, me imagino? Sí, normalmente nosotros empezamos, por ejemplo, hoy sábado, servicio de 12 del día a 9 de la noche. Entonces, antes de empezar, se va haciendo todo el mise en place y mirando que todo esté listo para las 12 que empezamos al público, ya todo esté dispuesto, como estar preparado. Entonces, digamos que de 10 a 12 es un periodo importante en el cual se va teniendo todo dispuesto y ya a las 12 ya se empieza a recibir gente, que no quiere decir que a las 12 lleguen, pero hay veces pues llega a las 12 y cuarto, 12 y media, hay veces antes de las 12 hay gente esperando. Los sábados es un poco más calmado porque la gente usualmente no trabaja, entonces está como más dispuesta a relajarse y disfrutar. Ya entiendo. Cuéntanos, de paso que te conocemos un poco más, ¿cómo llegas al mundo de los restaurantes, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, mira, te voy a contar, pues básicamente la comida toda la vida me ha apasionado y crecí en un ambiente de mi mamá, mis tías, en el cual se movía muy en torno a eso, a atender personas, a ser anfitriones, a disfrutar la comida. Particularmente una tía, en ese entonces, pues yo tengo 54 años, cuando yo estaba muy pequeño, no existían como escuelas de cocina, acá yo estoy en Medellín, Colombia, y era muy usual que había unas señoras que eran las que hacían los banquetes, las que cocinaban, estas señoras daban clases de culinaria, y mi tía era una de ellas. Entonces, desde que yo estaba muy pequeño, vi eso en mi casa, una familia muy grande, la de mi madre sobre todo, y todos los domingos era casi que obligado a tener mucha gente en la casa haciendo ya sea cosas típicas o algunas preparaciones un poco más especializadas. Entonces toda la vida me fascinó la comida, desde pequeñito me gustó comer, interesarme por como las comidas de otros mundos. Entonces crecí como en ese ambiente y me apasioné y me enamoré. Ya posteriormente, cuando salí del colegio, no había pues como mucho acá el tema de cocina y uno no tenía muy claro qué quería hacer. Lo único que yo tenía muy claro era que me encantaba comer. En ese entonces empezaba una facultad de ingeniería de alimentos acá en la Corporación Universitaria de La Jachista, me inscribo allí y termino ingeniería de alimentos. O sea, yo no soy chef, digamos, en todo el sentido de la palabra, sino que me he hecho, sino que terminé una ingeniería de alimentos y con el paso del tiempo me di cuenta que esa era mi gran pasión y un gran amor. Entonces terminé metido como los fogones, pero sin dejar también la ingeniería, porque nosotros donde estamos producimos, somos tortillería, producimos salsas, le hacemos a otros restaurantes, hacemos servicios de cake. Entonces es un negocio que con la pandemia, si quieres más adelante hablar un poquitico, cambió lo que nosotros teníamos como visión de monetizar este negocio y se abrió un abanico grandísimo de posibilidades. Entonces básicamente así empecé en la cocina, por influencia familiar y por amor, porque amo profundamente comer bien, servirle a las personas, porque el que esté en restauración tiene que amar el servir a las personas. Eso es, diría yo, uno de los puntos importantes, porque si no, pues, estás en el negocio equivocado. Claro. ¿Y cuál fue ese primer restaurante que abriste? Bueno, mira, nosotros llegamos como a abrir un restaurante como por, digamos, no como muy planeado. Muchas veces uno cuando hace un plan de negocios, hoy hay muchas ayudas para el emprendedor, para el joven que está saliendo de la universidad,
pero te estoy hablando tal vez hace unos 25 años, todo era muy, muy empírico, a pesar de que sí traíamos pues como un bagaje universitario o algo así. Nosotros antes teníamos, yo me dedicaba a una cosa muy distinta. Teníamos una fábrica de alimentos con mi esposa, que también es ingeniera de alimentos, y era compañera pues desde el colegio. Nosotros llevamos juntos casi 34 años y socios desde ese entonces. Y siempre nos encantó vender cosas, hacer cosas, como no depender como de otra persona, sino que desde que yo estaba muy pequeño me encantó emprender, a pesar de que mi papá, por ejemplo, nunca lo hizo. Mi papá era un médico, en su vida creo que hizo un negocio, pero me fascinó ese mundo del emprendimiento. Entonces, teníamos una fábrica que nos dedicábamos a producir alimentos congelados y era principalmente una exportadora de guacamole, pulpas de fruta, bueno, en fin, una serie de cosas. Y en Porque ese este es entonces un nosotros, negocio que tiene más, como que es más obvio para alguien que ha estudiado ingeniería de alimentos, ¿no? Como que está sí, más correcto, sí, relacionado. Ujú. sí, exactamente. Pero también mis primeras experiencias universitarias estuvieron ligadas con dos empresas muy, muy grandes y muy buenas acá de restaurantes, más de comida rápida. Entonces también me fascinó como ese mundo de los restaurantes me pareció supremamente interesante, bonito, duro, pero muy, muy agradecido. Yo creo que este sector es un sector muy bendecido porque todos tenemos que comer de una u otra forma. Entonces, cuando nosotros teníamos la empresa, digamos, mi otra vida, lo llamo muchas veces, también le hacíamos desarrollos a la industria de determinadas necesidades. Entonces, ahí conozco a un amigo mexicano, que hoy es mi amigo, pues entonces era un cliente al cual le hicimos un jefe de producción de una repostería muy, muy, digamos, famosa aquí en la ciudad. Entonces necesitaba un desarrollo para sus tortas, para unos rellenos, para que cuando ellos llevaran de su planta de producción a los supermercados, en el transporte tenían mucho problema porque se les chorreaban como las salsas y las tortas y llegaban en mal estado. Entonces le hicimos unos desarrollos, empezamos una relación comercial y con el tiempo nos fuimos volviendo amigos. Y un momento, hace mucho tiempo, año 1998, él me dijo: Juan, yo que tú produces guacamole y toda esta cosa, ¿por qué no montamos una taquería? Entonces, te estoy hablando que es una ciudad totalmente distinta, acabando de salir de una ciudad, de una situación difícil. Entonces, yo le dije, pues bueno, listo, o sea, es como interesante, no tenía idea, pero ahí arrancamos de una forma como muy precaria, sin mucho plan de negocio, sino más como por un impulso. Arrancamos una primera taquería en el año 1998. Pero ahí fue con socio este amigo, o solo por Sí, tu cuenta. ahí, no, Ujú. no, 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 los dos empezamos, entonces abrimos un pequeño local, pero cada uno con sus responsabilidades. Él seguía como jefe de producción de esta empresa y yo pues con mi otra empresa, pero montamos un negocio pequeño, una taquería pequeña, en un momento, como te digo, que era muy, había algo de negocios mexicanos en la ciudad, pero todavía muy incipiente, una cocina, digamos, como más Tex-Mex, más americana. Entonces fue difícil porque también había muy poco extranjero aquí, obviamente, porque estábamos pasando por ese periodo difícil de la ciudad. Y el local, nosotros no sabíamos mucho de comida mexicana, entonces teníamos un estereotipo en la cabeza no muy buenos, mucho desconocimiento. Entonces el comienzo fue difícil porque fue más como algo por impulso, por decir, bueno, vamos a aceptar la invitación y se ve interesante, y porque siempre vimos como las oportunidades en el mercado tomarlas. Entonces me pareció interesante como ser de los pioneros. Como te digo, a pesar de que ya había personas que estaban en este rubro, era muy incipiente todavía. Dime, pero para ese entonces, cuando sale la idea, por lo menos tú ya habías probado un taco antes, o Sí, sabías claro, sí, cómo se sí. preparaba, qué tan familiarizado estabas con ese tipo de comida mexicana, digamos. Bueno, mira, como te digo, como mi primer acercamiento fue cuando nosotros salimos de la universidad,
pasamos cada uno, mi esposa y yo, por algunos trabajos y después por ciertas circunstancias. Yo tuve una lesión deportiva que me incapacitó bastante tiempo y mi esposa estaba sin trabajo. Entonces ahí sí decidimos, bueno, vamos a empezar un negocio por cuenta propia. Ahí fue cuando empezamos a poner la fábrica de alimentos. Estoy hablando, yo salí de la universidad hace mucho, año 92, y alrededor del año 95-96 empezamos una pequeña empresa literalmente en la cocina de la casa materna y después en el garaje, después nos fuimos a otra casita más grande, fue todo un proceso. Pero entonces, cuando yo estaba en la universidad, tenía una profesora de inglés que era una americana y un día nos invitó a comer a su casa y nos hizo una comida y a mí me gustó muchísimo. Era una comida muy Tex-Mex, como te digo, pero me pareció la combinación de sabores deliciosa, el maíz, el frijol, las salsas, y ahí fue como, digamos, como mi primer acercamiento como no muy ortodoxo, y ya posteriormente fui viajando, fui probando, tuve la oportunidad de estar en México en un congreso mundial de aguacate, porque me dedicaba mucho a ese campo, y, y ahí probé como realmente lo que era una verdadera cocina. Sí sabía algo, pero no me había dedicado como a estudiarlo como en forma. Eso fue posterior. Claro. ¿Y qué pasó con ese primer negocio local que fundaste con tu socio? La taquería que nos Bueno, estás contando. ¿Cómo se fue desarrollando? Porque al inicio, como nos dices, un poco, aún ambos tenían sus trabajos, ¿no? Esto era como un negocio que iba creciendo de lado. ¿Cómo hacías para articular el trabajo, el negocio? Eh, ¿Y cómo resultó el negocio finalmente? bueno, mira, realmente lo tuvimos 2 años ese punto de venta. Al tiempo el amigo mío me dijo, no, yo no puedo seguir más porque me está quedando muy difícil. Él tenía que estar casi, creo que a las 5 de la mañana en la planta de producción. Usted sabes que el pan se hornea temprano, entonces tiene que salir muy temprano. Y en la taquería estábamos terminando 12, 1 de la mañana, entonces era muy duro para él y tampoco se veía como mucho la ganancia ni como el norte del negocio. Entonces, no, yo hasta aquí llego, Juan, si tú quieres seguir, sigues. Entonces seguimos mi esposa y yo. Lo tuvimos como otro año y lo cerramos porque al final, o sea, la empresa de alimentos, la fábrica nos está absorbiendo mucho, estábamos creciendo bastante, la exportación crecía muy bien y este negocio no le poníamos mucha atención, no teníamos controles y nos robaban mucho. O sea, en este sector de los restaurantes hay mucha liquidez, hay mucho efectivo y si tú no tienes los controles y no estás muy pendiente, es una receta para el fracaso. Entonces, decidimos, no, vamos a cerrarlo y en algún momento podemos abrirlo pues, posteriormente, guardamos los equipos, pero nos quedó ahí como una espinita y como una cartera, digamos, de clientes que nos seguían, nos llamaban, ¿por qué no van a volver a abrir? ¿Cuándo vuelven a abrir? Si abren, me llaman. Entonces terminábamos los fines de semana y cuando había sábado alguna cosa cocinando y yo lo hacía. Y ahí me empecé otra vez como a enamorar y dije, pues bueno, aquí hay algo como interesante hacia el futuro. Claro. Y al final volvieron, no se quedaron con esa espinita de tener un local, volvieron a abrir un nuevo local. Sí, mira, lo que pasa es que el mundo de la cocina es un mundo muy bonito, es duro, mucha gente dice que es una cárcel, que es muy esclavizante, como te decía, si Sí, tú no escuché. amas este sector y no amas lo que haces, es la cárcel más grande del mundo. Pero cuando uno lo ama, a mí es una satisfacción grandísima, yo amo hacer esto, lo amo profundamente, y nosotros llegamos a volver a abrir y a entrar de lleno en este sector por una quiebra muy grande que tenemos en el año 2004-2005. Nuestro negocio se había volcado casi que digamos el 95% de la exportación y el país empieza a cambiar como de dinámica y pasa de un momento de violencia y situación muy difícil donde no había inversión, donde era
difícil encontrar aquí empresas, extranjeros, a otro gobierno en el cual empieza a haber mucha confianza en el país y entonces la divisa de nosotros, que es el peso colombiano frente al dólar, se empieza a reevaluar enormemente y nosotros estábamos en un nivel ya de un peso frente al dólar de 1.700 pesos, entonces ya era dificilísimo el negocio porque no, cada vez teníamos que estar subiendo los precios y no daba. Y llegamos a un momento en que nos quebramos y nos tenemos que parar porque cada vez que a mí me llegaba un pedido de un contenedor o algún cliente, casi que me daba por llorar porque yo decía, pues cada vez que voy a vender voy a perder más y no tengo cómo sostener esto más, sumado a otra serie de problemas pues que tuvimos. Entonces ahí fue como dicen en México, como un parteaguas porque todo lo que habíamos construido, digamos, pues desde 1996 a 2004, prácticamente lo perdimos y quedamos con muchas deudas porque cometimos muchos errores, no, o sea, hablar a posteriori es muy fácil, pero muchas veces cuando tú estás en el momento te das cuenta que, bueno, si yo hubiera hecho, pues, mi papá tiene una frase muy de cajón que siempre era, el hubiera no existe, o sea, ya lo hiciste, o sea, yo no puedo mirar con el espejo retrovisor porque me voy a quedar toda la vida, no, tienes que tomar acción frente a lo que pasó y que no vuelva a ocurrir. Entonces ya el tema de exportaciones quedó ahí como finiquitado, tratamos de seguir solamente el mercado nacional, pero no daba el nivel de costos que teníamos para solamente vender en el mercado nacional y ya no nos daba tiempo porque cada mes era pues, pagar una bodega, pagar un montón de cosas que no teníamos cómo hacer. Entonces, nosotros en el 2006 más o menos, 2004, sí, volvemos a tratar de comenzar y no pudimos. Hacia el año 2008, pues tuvimos varios negocios, varias cosas, digamos, de sobrevivir porque mi esposa y yo, 3 hijos pequeños, son muy pequeños algunos, entonces era muy duro porque quedamos con una cantidad de deudas y decir, bueno, tenemos que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar aquí Y en su esperando caso a en que nos ayude la particular, familia. el riesgo era total porque al final tanto tú como tu pareja pues dependían de la misma fuente de ingresos, no eran socios de la misma Total. compañía. Entonces, imagínate ese riesgo, pero qué desesperación, ahí coméntanos, uno ve que no resulta, las obligaciones, las deudas, ¿cómo afrontas eso? Habrás envejecido 10 años en esa época. El Pues estrés mira, debió sabes que ser nosotros, horrible. Uh-huh. sí, es muy duro, nosotros somos personas de fe y eso fue lo que nos mantuvo. Siempre nos mantuvimos con la fe y a pesar de que fuera difícil, momentos muy complicados, algunos amigos muy buenos y queridos siguieron con nosotros, la gran mayoría no los volvimos a ver y una familia que nos apoyó mucho, pero siempre fue como una fe. Entonces, momentos dificilísimos, pero siempre tuve muy claro que tenía que volver a emprender, o sea, tal vez, no sé, siempre he tenido un espíritu rebelde y siempre veo oportunidades. Cada momento que viajo o estoy conversando con alguien, perdón, estoy viendo oportunidades. Entonces tenía como ese espíritu en que yo, no, vamos a hacer algo. Como te digo, en ese periodo de 2004, 2005, 2008, tuvimos varios fracasos. O sea, uno de ellos volver a arrancar con otra empresa de exportaciones, porque cuando cerramos en el 2005, éramos ya varios socios, porque la compañía que empezó desde el garaje, mi casa, la cocina, fue creciendo y fuimos ampliando capital en la empresa porque no éramos capaces solos. Ya cuando terminamos y fuimos a quiebra grande, pues prácticamente mi esposa y yo éramos los responsables, los demás pagaron sus deudas y se fueron. Entonces estábamos solos, entonces 3 hijos pequeños y, o sea, no es de pensar mucho, es sobrevivir, haces algo o te morís. Entonces arrancamos y volvemos a arrancar con el negocio, o sea, la taquería, nosotros la vemos y amamos profundamente a México porque México nos dio una oportunidad de vivir, ¿cierto? Entonces nosotros, el restaurante se llama Restaurante Chilaquiles, tiene un eslogan que es un profundo amor por México
pero no es un cliché o algo como comercial, sino es porque nosotros somos colombianos que amamos profundamente la cocina tradicional mexicana. No pretendemos ser mexicanos, somos supremamente respetuosos a la tradición. Yo he ido estudiando mucho, he ido aprendiendo mucha gente muy linda que me ha enseñado y he aprendido, y como te digo, no es para mí un negocio, sino cada vez amo más esto, cada vez amo más hacer una receta, hacer una cosa nueva. Entonces, cuando nosotros, volviendo al tema de que tenemos pues esta quiebra tan difícil, arrancamos con una pequeña taquería porque era lo único que había para hacer. Esos equipos que nosotros habíamos guardado desde ¿cuándo fue? 1900, no, 2000. Los teníamos en la casa de mi mamá por allá en un garaje. Gracias a Dios nunca los compró nadie porque el que los quería comprar por nada. Entonces dijimos, no, guardemos esto más bien. En el 2008 nosotros veníamos caminando, mi esposo y yo, de hablar un tema difícil con unos abogados y pasamos por un pequeño local en un sector que se llama Laureles y vimos un localcito chiquito y mi esposa me dijo, gordo, ¿por qué no volvemos a arrancar con la taquería? Mire que la gente nos sigue diciendo. Y en ese entonces, o sea, eran como tantos los problemas y teníamos tantas preocupaciones y eran unas deudas tan grandes. Yo le dije a mi esposa, tal vez como con rabia y con ego, no sé cómo decírtelo, yo le dije, no, ¿qué vamos a hacer en el local tan pequeño? O sea, tenemos tantos problemas que eso antes nos va a dar más problemas. Y bueno, nos fuimos caminando callados hasta la casa de mi mamá porque habíamos vuelto a la casa de la madre, pues porque la situación era muy difícil. Ya por la noche me pongo a pensar y digo, pero no tienes más. O sea, casi que yo digo, no hay nada más para hacer. Al otro día vamos donde la señora, le decimos, bueno, queremos alquilar el local, no tengo cómo hacerlo. Le contamos más o menos la historia, la señora muy querida nos dijo, no se preocupe, yo les alquilo a ustedes, y ahí volvimos a arrancar. Entonces ahí fue como el comienzo de una nueva etapa en la vida. Habíamos orado mucho, habíamos tenido como el tema espiritual y entendimos debías aprender algo de lo que había pasado, dejar mucho el ego, dejar mucho toda la grandeza que en algún momento tuviste y en este momento no, y arrancar y con un proyecto serio y gracias a Dios pues empezamos otra vez. Tuve digamos, una alegría muy grande porque nunca en la vida había estado tan feliz haciendo lo que estaba haciendo en este momento, pues que hoy hago, y arrancamos. Así montamos, pues, como digamos, como el primer local, volvimos a tomar el nombre original que era Chilangos. Posteriormente ese nombre lo cambiamos a Chilaquiles porque ya lo habían registrado algo, entonces tuvimos que cambiar la marca. Y empezamos, tampoco teníamos como mucho plan de negocio, o sea, solo estaba la necesidad y la convicción de que había que hacer algo y sacar adelante una familia, y eso era lo que había. Así fue como seguimos. Claro. Pero aún así igual se requiere una inversión, ¿no? Por más pequeño que sea el local y ya tenían equipos, pero igual hay que habilitar el local, me imagino, hay que hacer una inversión regular, ¿no? Y ¿es así? ¿Igual se necesita una buena inversión o no? No es tanto. Bueno, mira, cuando nosotros arrancamos otra vez, fue muy pequeña, hubo que hacer algo, creo que la suegra nos prestó algo, no fue mucho para pintar, nosotros hicimos muchas cosas, los equipos, o sea, arrancamos con algo muy sencillo, realmente era feo, pues no había como mucho que meterle, pero, o sea, yo hablo con muchos emprendedores, o escucho muchas charlas, muchas cosas, y la gente se queda como paralizada por el capital. Entonces yo veo que muchas veces eso es como algo que a la gente no le permite cumplir sueños, cumplir metas, y hay muchas formas de uno arrancar, o sea, no necesariamente si el banco no te presta o si tú no tienes el dinero, o sea, puedes buscar apalancarte con socios o con futuros, o qué sé yo, pero realmente no era mucho el dinero que necesitábamos, como te digo, una cosa pequeña de subsistencia, porque yo cocinaba, mi esposa atendía 4 mesitas que teníamos,
Después conseguimos una niña que nos ayudaba, o sea, fue poco a poco y ya no era esa fábrica, que no era una fábrica inmensa, grande, pero sí ya era algo de 30 empleados, casi un contenedor semanal que sacábamos, o sea, que requería mucho capital. Esto no, ya pasó a ser una cosa más pequeña, muy manejable y que poco a poco la fuimos construyendo. Ya. ¿Y qué pasó con ese primer local? Porque eh, era un local pequeño, mencionaste, ¿no? Luego tuvieron que mudarse a otro local más grande. ¿Cómo culminó la historia con ese local? Bueno, mira, nosotros hemos dado muchas vueltas y hemos aprendido a punta de golpes, diría yo. Ese primer sitio duramos alrededor de unos 8 meses. Yo tengo una hermana que en algún momento me dijo, y siempre ha sido una fan grande de la marca y un apoyo muy grande para nosotros, me dijo, ¿por qué no te vas para otro sitio de la ciudad donde hay más extranjeros, donde va más gente y te puede ir mejor? Entonces me presentó una amiga de ella que tenía un local un poco más grande, tampoco era muy grande, en otra parte de la ciudad que se llama El Poblado, que es un poco más comercial, hay más vida nocturna. Nos fuimos para allá, hicimos una inversión un poco más grande con unos amigos que nos apoyaron y ahí arrancamos. Y en ese sitio realmente como que empezamos a entender que teníamos una buena oportunidad en este sector. Ya la ciudad no era la de 1998, sino que estamos hablando 10 años posteriores, donde ya tú veías mucho extranjero, muchas personas invirtiendo en la ciudad y nos fue muy bien, fue supremamente bien, empezamos a crecer, tuvimos ahí un tiempo sobre todo a aprender, o sea, yo empecé a viajar a México, a ir a congresos, a enamorarme mucho de la cocina tradicional, que eso siempre ha sido como el diferenciador nuestro, y empecé a encontrar muchas personas en México que me empezaron a enseñar y, y me dejé enseñar, porque hay algo también que es importante y yo veo muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, y es que no escuchan y no se dejan enseñar. Entonces, o sea, hay una delgada línea entre lo que es uno ser terco y, con el perdón suyo, como decimos acá, y es ser pendejo, porque hay veces usted está cometiendo el error, y hay gente que sabe y te está diciendo y no te dejas aconsejar. Entonces, a veces hay que ser, digamos que obstinado, pues mantener uno las ganas de hacer las cosas, pero también cuando estás cometiendo errores, hacer caso, o sea, atender las indicaciones. Entonces, ahí empezamos a viajar a México, a aprender, a relacionarnos con otros cocineros, a empezar a ser invitados a algunas, eh, digamos que, festivales y aprender también con mucho error porque como te digo, sobre todo administrativo, o sea, nosotros venimos de una escuela más técnica y los errores que hemos cometido han sido muy administrativos, ¿cierto? Porque mi esposa y yo tenemos una formación muy similar. Ella, aunque ha estado más metida en todo lo que es la parte de producción, yo más en la parte del desarrollo, con la parte creativa, pero esa parte administrativa la hemos ido aprendiendo con mucho esfuerzo y con dolor, porque eso, digamos así, como el talón de Aquiles, eh, fuimos aprendiendo. Entonces, de ese pequeño local que está en Laureles, pasamos del Poblado, de ahí nos invitaron a un proyecto muy bonito que todavía existe acá, que era como unos restaurantes en contenedores. Entonces había una serie de marcas ahí participando, entonces nos fuimos a ese sitio, un sitio más bonito. Cada vez como que íbamos haciendo como paso a paso. También empezamos a mirar el tema de taquerías, porque nosotros ya no era taquería, sino que era un poco más restaurante, que era algo lujoso, nada, hacer una cosa muy sencilla, pero fuimos creciendo con una clientela que hasta el día de hoy tenemos muchos de ellos que se fue volviendo como clientes de culto que para donde nosotros nos íbamos, nos decían ya amigos, o sea, es muy importante en un negocio también cuando tu cliente se va volviendo en tu embajador de marca, y realmente eso se nota cuando la gente te va recomendando boca a boca, así sea más lento, es más duradero. Y tú cuando haces un post y ves que es algo que es orgánico, eso conecta bastante. Entonces nosotros el crecimiento ha sido muy de la mano de personas que han creído, han visto el esfuerzo,
nos han criticado también por los errores, bueno, y ha sido así como el tema. Entonces ahí fuimos pasando pues a este sitio en contenedores, posteriormente abrimos una taquería como en un food court que abrieron, nos invitaron. Fuimos pasando también a tener locales en centros comerciales. O sea, hemos ido como aprendiendo dónde sí estar y dónde no para la marca de nosotros. No quiere decir que si tú estás en una parte eso no funciona, no, puede que funcione para otro esquema de negocios, pero el de nosotros hemos ido como construyendo como ese feeling de saber dónde podemos estar y dónde no. Claro, pero al pasar de un local a otro, ¿no? Porque ya estamos hablando, creo, si estoy contando bien, de 4 cambios de local, ¿no? Desde ese primer local donde iniciaron, ¿no? Luego a la ciudad, luego a los contenedores, mencionaste otro. ¿No se pierde clientela al hacer esos cambios de lugares o es que la clientela está en el lugar? Sí, claro, obviamente se pierde, pero nosotros tenemos algo muy bonito y es que en el sitio donde estamos hay gente que puede ir desde el otro lado de la ciudad, eh, o sea, no necesariamente tu cliente es el cliente alrededor tuyo. O sea, si tú convocas por eventos, por una serie de cosas que se pueden hacer, puedes hacer que el cliente te visite. O sea, no es tampoco lo más fácil y obviamente se pierden clientes, pero hay veces no es como una opción el quedarte tú en un local porque puede ser que una zona fue buena en un momento y después se vuelve a ser mala. O sea, muchas veces ocurre eso, hay sitios de moda que al principio fueron muy buenos y ya después no va nadie, entonces no te puedes quedar ahí. Eso pasa mucho, digamos, en los food court o en los mercados que arrancan muy bien, son como muy snob al principio, la gente va y al tiempo ya nadie vuelve. Entonces, eh, por ejemplo, eso entendimos que es muy complicado estar en esos sitios porque los administradores de esos sitios tienen que mantener como muy motivada a la clientela para que vaya, porque no estás solamente tú como marca, sino son multimarcas. Entonces, si no hay música, si no hay eventos, si no hay cosas para los niños, si no hay un buen parqueadero, la gente deja de ir. Por eso nosotros, digamos, actualmente donde estamos en un barrio, estamos en un sitio, pues, algunos dicen que muy escondidos, pero un sitio normal y así lo buscamos porque queremos tener un sitio tranquilo donde poder hacer muchos eventos, conectar con la gente, tener la tortillería y hacer lo que nosotros queramos, porque muchas veces también cuando tú estás en otros sitios que dependes de terceros, tienes que cumplir una serie de reglas de abrir tales días, de tal hora a tal hora, hacer unas cosas que de pronto tú no quieres hacer o no hacer otras que quieres hacer. Entonces, es parte como el ADN de la marca de nosotros, ese tipo de cosas. Pero obviamente, o sea, cuando tú te mueves mucho, mucha gente no vuelve porque tal que si no está en la esquina tu negocio no va, o el otro que ya el parqueadero es difícil o la zona no le gusta, pero hay veces que no hay como alternativas, entonces toca moverse. Claro. Y hablando de locales, ¿no? Que acabas de mencionar muchos puntos importantes, ¿no? El tema de la concurrencia, porque puede ser de moda por una temporada, ¿no? El tema de estar en si es un tipo, ¿no? Patio de comida o como un tipo mercado, ver que la administración pues sepa mover y promocionar bien el local. ¿Qué otras cosas tú dirías que son críticas, ¿no? Que la experiencia te ha dado y que ahora tú ves al momento de decidir por un local? Bueno, yo pienso que es muy importante mirar cuál es tu propuesta de valor, ¿cierto? Y cuál es tu cliente. Entonces, normalmente, o sea, nosotros hacemos las cosas primero porque nos gusten. Si hay algo que no nos gusta, no lo hacemos. O sea, me explico. Puede que haya una receta que tú veas muy interesante esta cosa, pero no te gustó, no la hacemos. O hay algo que es tu negocio, o sea, nosotros lo vemos de la siguiente forma. Tu restaurante es tu negocio, es tu casa en la cual tú invitas a un comensal, o sea, tú eres el anfitrión. Entonces, eh, muchas veces
hay clientes que quieren hacer cosas que tú como anfitrión no las quieres hacer. Es como si alguien va a visitar tu casa y te dice, ¿por qué tienes ese cuadro? Me gustaría que lo quitaras. Un momento, es mi casa, te estoy invitando a mi casa. Entonces, eso lo aprendimos como algunos restaurantes en Estados Unidos, que hay que dejar muy claro cuál es tu propuesta de valor y qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros no somos un restaurante de mucho ruido, de mucho licor, tenemos algunos cócteles, algunas cosas, pero vamos a que la gente lo disfrute, a que la familia lo comparta, a que la gente pueda conversar. Por ejemplo, muchas personas nos dicen, me gusta venir acá porque la música se escucha muy poquito, de veces ni se escucha. Habrá otra persona que me puede decir, esto parece una funeraria. O sea, pero es lo que queremos nosotros hacer, va con nuestros valores. Hay unos días que nosotros no abrimos porque no queremos abrir, ¿cierto? Entonces, es muy importante, y eso lo hemos aprendido con el tiempo, y eso le da carácter a tu marca y a tu propuesta, porque cuando tú quieres hacer lo que todo el mundo hace, yo veo que hay algo que uno dice, pues yo no estoy disfrutando lo que hago. Entonces, si yo un domingo, por ejemplo, nosotros no abrimos los domingos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un tema religioso, un tema de familia, queremos que nuestros colaboradores estén con sus familias, pero puede ser que hoy o mañana estemos en otra parte en la cual un domingo abramos, ¿cierto? Por estas restricciones que te digo que tal vez el local te obliga a que abras, ¿cierto? Entonces no hay problema. Pero personalmente yo los domingos no trabajo, ¿cierto? Esa es una de las condiciones de vida que después de mucho tiempo aprendí, y es dedicarle a la familia un lugar importante. Entonces, ¿qué pienso yo que es importante como tener en un local? Pues primero que sea una parte satisfactoria para un comensal que te visite, muy importante un buen parqueadero, porque eso es algo de los problemas que hay ahora como ciudad, una parte segura, una parte cómoda donde puedas tener a las personas como en tu casa, que se sientan confortables. Yo hablo con muchas otras personas o colegas, entonces busquen es por decir algo, donde haya mucha vida nocturna. Nosotros ya evitamos eso, ¿cierto? Entonces, depende mucho de lo que tú quieras como marca, pero cuando tú definas muy bien en qué quieres estar, en qué no, eso te va a definir dónde vas a estar. Entonces, si yo no quiero estar en un sitio muy bulloso, pues yo no me voy para las áreas de la ciudad donde más va a presentar problemas con alcohol, con drogas o todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros lo importante es un sitio cómodo, un sitio tranquilo, un sitio donde puede ir una familia normalmente. Eso es lo que nosotros buscamos con nuestro restaurante. Claro. Y al haber pasado también por varios locales, has tenido que negociar muchos contratos de alquiler, de arrendamiento, ¿no? Por ahí habrá puntos que habrás rescatado o que ahora ya tienes más claro que qué cosas hay que tener en cuenta al momento de negociar ese alquiler o al momento de cláusulas que no deben faltar en el contrato. ¿Algo de eso has podido rescatar? Uy, demasiado. Yo creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes, pero es que hay situaciones muy difíciles, Fernando, porque cuando tú llegas con una capacidad de negociación muy mermada frente a la persona que te está entregando un local en arriendo, no hay mucho para negociar. O sea, él te presenta una serie de cláusulas en las cuales o las cumples o no lo tomas. Normalmente no ha pasado porque somos un sitio pequeño, no hay mucho poder de negociación. Entonces, más bien es como para otro lado. Cuando yo veo cosas que no, eh, simplemente me alejo. Por ejemplo, eh, hace algún tiempo nos invitaron a un sitio multimarca donde estaba muy establecido hacer una serie de actividades o cosas que no van con el ADN de nosotros. Entonces nosotros simplemente no, yo no soy coherente con mi marca el estar en un sitio así. Pero esa era su cláusula. Yo no puedo llegar a decirle a una persona que tiene 8 o 9 marcas, esto no lo puede tener. Otras, por ejemplo, los incrementos, es algo que, por ejemplo, tú vas a un sitio donde el ancla es un supermercado y hay como un food court o algo así, eh, son unos incrementos leoninos que es muy difícil, y por eso vuelvo al tema de por qué se va moviendo uno con el tiempo,
Y es que hay algo que hemos aprendido, es cuando tú llegas a una parte es muy importante ver qué te ofrece esa persona, porque te dicen, no, mira, por aquí vas a tener, pasan yo no sé cuántas personas al mes y te van a comprar y esto. Y hemos visto que literalmente pasan y no compran. O sea, entonces tienes que ver, bueno, qué plan de mercadeo tiene ese conglomerado para asegurarte que ese tráfico que te están vendiendo realmente sí vaya a ser efectivo. Y eso implica que tú vayas con ojo crítico, de decir, si vas a ir a un sitio, o sea, tienes que ir casi que toda la semana a mirar qué pasa por la mañana, al mediodía, por la noche, qué pasa un lunes, qué pasa un viernes, qué pasa un jueves, porque puede ser que tú vayas un viernes por la noche y lo veas lleno, pero no fuiste un miércoles al mediodía donde no va nadie. Entonces tienes, o sea, a mí alguien que tiene unos restaurantes muy exitosos ahora y le aprendí mucho de eso, tiene varios con estrellas Michelin en otros países, me dijo, Juan, un restaurante es como un taxi. O sea, tú lo tienes que poner a trabajar todo el tiempo. O sea, tú no puedes vivir de un restaurante que solamente es muy bueno sábados y domingos, porque el otro tiempo vas a tener que estar pagando el arriendo, los costos fijos, le tienes que pagar a los empleados. Entonces, es muy importante eso. El momento en que tú vayas a una zona, o sea, o hay también sitios por ejemplo, en distritos turísticos que eso tiene unas temporadas muy marcadas. Eso nos pasó una vez en un sitio de ciudad, en un parque, que lo mismo, o sea, uno muchas veces como por el querer crecer o el vender más, hay veces se deja llevar mucho por sus emociones, pero no te pones como a pensar muy bien y vuelve y te digo, por eso cuando son esos sitios hay que todo el tiempo mirar antes de tomar una decisión si realmente son buenos, o sea, no quiere decir que siempre estén llenos, pero que al menos sí te garantice que hay gente. Entonces nos pasó una vez, o sea, era hermoso en el papel, en el plan de mercado y todo eso, pero nunca nada se cumplió. Entonces, en esas cláusulas también que ojalá tú puedas negociar el cómo salirte fácil de un sitio. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, hay una parte que te dicen, bueno, tienes que tener un contrato de 2 años, ¿cierto? Entonces, en 2 años mínimo debes estar. Y cuando tú haces una inversión en un restaurante, normalmente es alta porque si es un sitio nuevo, o al menos aquí en Colombia se usa mucho que abren un proyecto nuevo y te lo entregan en obra negra. O sea, tú tienes que llegar a ponerle todo, ponerle red de gas, red de eléctrica, de agua, hacer toda la decoración. De hecho, inviertes muchísimo en un local que no es tuyo, ¿sí? Entonces, no te vas a ir a un sitio de esos para estar un año. Normalmente, muchas veces te dicen, hay cláusulas para 2 años, o he conocido de 4 o 5 años. Pero ¿qué pasa? Tú comienzas el negocio y 2, 3 meses te das cuenta que no va para ninguna parte. O sea, que lo que se planteaba en un momento que fue muy bonito en el papel no funcionó y no te puedes quedar 2 años ahí. Entonces tienes que ver cómo te vas a ir, así pierdas lo que tienes, pero vas a perder más si te quedas 2 años. Entonces es importante, si tú entras a un sitio de eso, es ver una cláusula de rescisión de decir, ¿cómo hago yo para irme rápido si no se cumplen estas y estas premisas? Entonces, por decir algo, mira, tú me garantizaste esto, esto y esto, y no está pasando, con el dolor en el alma me voy, uy, y en caso tal, ¿cómo vamos a negociar lo que yo te estoy dejando? Porque siempre en esos contratos, lo que tú hagas le queda al propietario. Entonces, muchas veces tengo un cuñado también que tiene unos restaurantes muy exitosos y es muy inteligente al momento de hacer sus aperturas, todo esto. Entonces también tú lo puedes negociar con el propietario, decirle, mira, yo te voy a acreditar un sitio que es tuyo, ven, vamos a negociar si yo hago esto y te pongo, por decir algún deck, te hago un techo, algo así. Si yo en algún momento vamos a negociar algo, pero antes, porque el momento cuando tú negocias es una cosa, ya posterior, ya no hay nada que hacer. Entonces, en esas cláusulas, desafortunadamente, uno siempre está como muy por debajo y no tiene mucho poder de negociación. Pero hay ocasiones en que sí es muy bueno uno tener como algo de donde agarrarse. Si esto no funciona, pues uno puede decir, o me voy rápido, lo que perdí, perdí. Y también otra cosa que hemos aprendido que es muy importante, Fernando, y es cuando se hacen esas ecuaciones,
pensar si hay adecuaciones que yo voy a hacer, si sería factible yo retirarlas y llevármelas para otro lado y que me funcione. Entonces, si hay un aviso, que yo ese aviso yo lo puedo descolgar y me lo llevo y le invertí un montón de dinero a hacerlo. Y de hecho nos ha funcionado, cosas casi que hemos montado locales con lo que había en otros se quedan ahí pues porque tú no te vas a llevar red de gas, red de agua, pero eso es muy importante porque en el sector de los restaurantes es un rubro muy grande cuando se va a iniciar un proyecto. Claro. Ahora, también pasará, me imagino, que si te va muy bien con un local, digamos, la atinaste, pero el dueño quizás intenta aprovecharse y al momento de renovar ahí te cruje con el incremento, ¿no? Sería bueno quizás, Sí, sí, no sí. sé si sea posible como que limitar, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que puedan incrementarme de un año a otro? Cosas como esas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, donde estamos actualmente, tenemos el dueño de la casa es una gran persona, primero que todo, y segundo es un gran fan de la marca. O sea, él nos trajo a este sitio porque nosotros en el tiempo de la pandemia estábamos en un sitio muy bueno, muy bonito, y cuando nos encerraron resistimos 3 meses y tuvimos que cerrar, guardar las cosas, e irnos otra vez a una pequeña taquería donde estuvimos más de 2 años sobreviviendo mientras salíamos de todo este caos. Él compra la casa y nos dice, vengan, nos ayudó. Ese es el caso inverso, de una buena negociación, una buena persona nos ayudó mucho porque cree en el potencial del negocio, como persona también nos estima bastante. Y ahora que acabamos de pasar el primer año, en el contrato dice una cosa, por decir algo, el aumento lo vamos a hacer el IPC, es el índice de precio al consumidor, lo que varió en un año, más unos puntos, más unos 4 puntos, digamos. Pero cuando se cumplió el año nos llamó y nos dijo, pues yo sé que esto es lo legal, pero me parece que es mucho, si quiere dime cuánto podría ser un buen precio para que usted no se ahogue. Eh, entonces mira la diferencia de una persona que yo pienso que primero que todo se pone pues como la mano al corazón y el bolsillo también, porque si esta persona ahoga a su arrendatario, pues probablemente se le va a desocupar el inmueble, le puede causar tiempo en que venga otra. Entonces yo digo que es de parte y parte, pero normalmente acá, al menos en Colombia, los contratos se hacen con unos incrementos cuando son comerciales, con el IPC más algunos puntos. Esos puntos, ahí va el poder de negociación. Cuando tú eres una marca muy fuerte, a ti te llaman para los proyectos y te ofrecen, o sea, unas cosas muy distintas a las que le pueden ofrecer a uno, porque tú vas como un año. Entonces, tal vez te dirán, te ofrezco estas condiciones, los primeros 6 meses no te va a cobrar arriendo, después te va a cobrar un porcentaje, o hay unas alternativas muy interesantes para, para uno un arriendo y es por porcentajes de venta. Entonces, eso lo hemos tenido en algunas, que es muy peligroso porque hay veces, o sea, tú tienes unos proyectos de ventas, unas proyecciones, entonces, si tú tienes un porcentaje de ventas, o sea, vamos a poner un ejemplo, uno debe decir, bueno, yo esperaría que la renta no me pase del 8 al 10% de mis ventas, cuando tienes unas ventas que son, digamos, muy pequeñas, pues está bien. Pero cuando estás vendiendo muchísimo, digamos, ese 10% de las ventas ya pasas o sea, si tú lo miras por el lado de si yo estoy vendiendo 100 pesos y el 10% tengo de arriendo, voy a pagar 10 pesos de arriendo cuando podría estar pagando por el local 4 pesos a valor comercial. Es como algo que hay que tener cuidado. Pero a la inversa, si yo de pronto voy a vender 20 pesos, entonces estaría pagando 2 pesos de arriendo. Cuando vendes muy poquito es un buen sistema, cuando vendes mucho, entonces para esos techos, digamos, lo que se hace es que dice, si yo llego a un tope de ventas más o menos de cuánto, ya cambiamos, digamos, para un fijo, un valor fijo y un porcentaje más pequeño. Eso se puede negociar. Hay veces que se puede hacer, hay veces que no.
Ve, la gente dice, no, a mí no me interesa, me pagas esto y si te sirve bueno y si no, pues busco otro local. Pero sí, es importante que cuando tú llegues a un sitio nuevo, ver que puedes negociar hacia futuro, porque puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo. Bueno. Mencionas que tienes fans de la marca, ¿no? Hasta tal punto de que hasta te traen a su local, ¿no? Te invitan, ¿no? Oye, quiero que estés aquí en mi local. ¿Cómo logras eso? Es decir, ¿cómo creas fans, ¿no? O consigues fans para tu marca. Bueno, mira, nosotros no somos un restaurante grande, somos muy normal, no es un sitio, digamos, hermoso, como ahora que hay unas inversiones grandísimas en la ciudad, pero nosotros amamos profundamente lo que hacemos. O sea, y eso se tiene que sentir. No, tú no lo puedes decir de labios para afuera. Creo que ha sido eso. Que nosotros hemos venido creciendo, la gente nos ha visto que hemos luchado, hemos cometido muchos errores, muchísimos, y hemos perseverado. Estamos constantemente actualizándonos, haciendo recetas, haciendo cosas y creciendo con las personas. O sea, tenemos una cliente que está desde el 98, te lo menciono, por ejemplo, ella desde el 98 viene con nosotros, en ese entonces estaba embarazada su niña, hoy la niña ya es profesional y viene con su novio. O sea, son cosas que han ido creciendo y muchas personas, que ha sido algo muy bonito con la marca, nos traen amigos. Es decir, mira, te voy a invitar acá para que conozca este sitio. O sea, eso es algo muy, muy interesante porque cuando tú vas creando una lealtad de marca, no por concursos, no por posts, por un montón de cosas que son momentáneas. O sea, eso te llega y en un momento subes ventas, pero después esa persona nunca volvió. Nosotros, por ejemplo, algo que nos funciona mucho y queremos mucho es cuando queremos mostrarle a las personas lo que hacemos, las invitamos. Y tenemos personas que vemos que tienen un perfil que puede ser el perfil de nuestra marca, porque vemos que es un buyer person que le gusta disfrutar la vida, estar tranquilo, tener nuevas experiencias culinarias. Entonces, digamos, esta persona, pues una persona que le guste nuestra propuesta, lo invitamos. Y mira, si te gusta, pues vuelve con algún día o le cuentas a un amigo, un familiar. Y ha sido súper efectivo porque o sea, eso es perdurable en el tiempo. Porque la gente realmente ve que tú le estás dando un valor, que lo que tú estás haciendo le gusta, pues hay ocasiones que no, puede que no le guste y ya, no pasó nada. Pero esa lealtad de marca yo pienso que es muy importante cuando tú eres sincero con tu cliente y cuando tú tienes carácter con tu propuesta. Porque en ocasiones uno ve a una gente que un día le dice una cosa y otro día le dice otra. Entonces uno dice, ¿es frío o es caliente? No entiendo lo que me estás proponiendo. Nosotros tal vez somos un poco radicales en nuestras convicciones, en lo que queremos, y eso nos ha llevado a que no somos como el mainstream de los que más venden, ni nos interesa. O sea, a mí me interesa tener lo que yo quiero hacer, que mi negocio vaya creciendo. Para este año, Dios mediante, tenemos unas propuestas muy interesantes y unos proyectos que hemos venido trabajando, pero no me interesa hacer lo que hace todo el mundo. Entonces tal vez es eso, que lo que tú vas diciéndole a las personas como marca, eso se debe notar, no es solamente porque vino un influencer y te hizo un post y te dice que es la mejor hamburguesa del mundo y te crea un montón de expectativas y tú vas y tú dices, pues es normalita, o sea, eso se cae de peso. Entonces esa lealtad yo creo que se va construyendo cuando tú vas creciendo con las personas, hay algo muy bonito que nos ha pasado, es que genuinamente se alegra por tus triunfos, que es una cosa muy bonita. Entonces uno, por ejemplo, cuando nos pasamos a una casa más grande, algo así, uno ve muchas personas que se alegran más que uno. Entonces uno dice, qué tan bonito que vamos creciendo con una clientela que se pone contenta pues por pequeñas cosas. Mira, pintaste una pared, hiciste esto, sacaste un nuevo plato, o también es muy crítica y te dice, mira, no me gustó esto. Y ya cuando son 8 o 10 que te están diciendo lo mismo, hay que escuchar, porque muchas veces la gente le dice, no, mira, esto me pareció muy picante. Pero hay otros 6 que te dicen, me fascina el grado picante de ese plato, entonces no lo puedes cambiar. Pero sí es escuchar al cliente. Entonces esa lealtad
Yo creo que va, pues primero que todo, porque no somos personas que hace un año estamos en esto, sino que vamos creciendo. Y digamos, el mismo mexicano acá ha visto que nosotros tenemos una propuesta seria, respetuosa hacia México. No es algo que muchas veces, ahora hay una tendencia grande en la ciudad de taquerías. Entonces, están montando muchas taquerías y hay unas muy buenas, realmente buenas, y hay otras que realmente uno dice, o sea, un desastre. Entonces, creo que es eso, esa lealtad, Fernando, se va construyendo y nosotros lo hemos visto, eso no lo hemos inventado, sino que lo hemos tomado de otros negocios, no solo en la ciudad, sino en otras partes que nosotros vemos que han crecido de esa forma. Ahora, mencionas que al final esa pasión que ustedes tienen, ¿no? Que compartes con tu esposa por lo que hacen, al final te transmite, ¿no? Pero es fácil transmitirlo cuando el negocio eres tú y tu esposa, ¿no? Que digamos, así iniciaron, pero en la medida que va creciendo y van teniendo más empleados, y hay ahora otro cocinero y un mesero y otro mesero, entonces, ¿cómo haces para que se mantenga esa misma pasión que ustedes tienen para que sus empleados también puedan transmitirla de igual forma? Bueno, yo pienso que va mucho en la persona que esté liderando, en qué le está transmitiendo el equipo. Entonces, muchas veces, si hay una pasión, hay algo que tú estás viendo, eso se contagia. Porque hay veces, nosotros asesoramos también algunos negocios y no solo pues mexicanos, sino en otra parte, y uno ve que desde la cabeza está fallando o ven este rubro solamente como por algo que les dé dinero, no hay pasión, es muy difícil, Fernando. Yo te digo que si la cabeza, o sea, no quiero decir que necesariamente tienes que estar ahí metido, pero, o sea, debes amar lo que estás haciendo y eso se nota. O sea, tú no le puedes decir a un empleado, sí, no, es que este negocio, cuando te están viendo tu actitud, te están viendo que no vas, que no recoges un plato, que no atiendes un cliente, que solamente estás pidiendo cuánto se vendió, porque solamente llegas a regañar. O sea, eso se cae de su peso. Que ese es uno de los puntos más retadores cuando tú estás creciendo y es el grupo, cómo va creciendo. Debe haber unos buenos manuales de funcionamiento en los cuales el empleado conozca qué es la marca, o sea, cuál es el ADN que tienen los platos. O sea, no hay nada peor que llegar a un restaurante y que preguntes por un plato y el mesero ni siquiera lo haya probado, por ejemplo, o no sepa qué es un chile, no sepa cómo se hace. Eso es una parte muy importante, digo, capacitación. Ahora, afortunadamente, hay muchos medios para capacitación virtuales. Eso nos dejó pues este caos que pasó. Muchas buenas personas. Nosotros aquí en el medio, al menos en la ciudad, tenemos muy buenos asesores que te ayudan con el tema de los grupos. No es fácil porque no es lo mismo, pero si tú te quedas toda la vida solamente cocinando, pues no vas a crecer. Y yo no digo que eso no está bien, porque muchas veces, como la charla, yo me puse a pensar lo que pusieron de cuál es el tema del éxito. Entonces, el éxito para ti puede ser algo y para mí puede ser algo distinto. Entonces, para mí el éxito puede ser tener un restaurante y en ese restaurante ser el que cocina, el que hace y no querer más. Entonces, ¿está bien o está mal? No, está perfecto porque para ti eso es lo que tú quieres como marca. Yo quiero estar en un sitio en el cual yo cocine, yo hable con la gente. O puede ser que yo quiera tener una cadena y abrir en otras partes, tener franquicias. Eh, Eso depende mucho de qué es lo que tú quieres como negocio. Entonces, el crecer implica obviamente que hay algunas cosas que pueden perderse, pero yo pienso que con una buena capacitación, con unos buenos manuales de funcionamiento, eso va a funcionar. Te hablo que hace poquito estuve en otra ciudad de vacaciones y estaba en un restaurante de este familiar que te digo que también es muy exitoso aquí en Medellín y todo funciona supremamente bien. Y le hacía esa misma pregunta. Y él me dijo algo que me dejó pensando mucho, me dijo, nosotros no buscamos personal, la gente nos busca, la gente quiere estar acá porque hay un buen eh, sitio de trabajo, se aprende muchísimo, se gana bien, las propinas son supremamente buenas,
Entonces yo digo que eso lo vas logrando a medida que tu negocio vaya siendo bueno, ¿cierto? Entonces, si tú, que muchas veces lo hemos hecho también, te va una persona a la cocina, entonces a la primera persona la pone a cocinar, entonces no tiene capacitación, entonces es una receta para fracaso. Entonces, hay que tener una capacitación muy buena, lo hemos hecho mal muchas veces y eso hemos aprendido con dolor. Pero si tú quieres crecer, si tu visión del éxito es tener varios puntos de venta, es manuales de funciones, eso fue una escuela buena cuando yo salí de la universidad en estos sitios que trabajé, que tenían unos buenos sistemas de capacitación y de ir delegando y ir haciendo grupos, porque obviamente eran eh, negocios que tenían 20, 30 sedes, entonces no podía estar ahí el dueño que empezó, sino que él tuvo que montar unos sistemas con los cuales replicara y ese sistema funcionara perfectamente. Claro. Por lo que entendí, la comida que preparas es tradicional mexicana, o sea, te ciñes a lo que es la tradición o le pones algo de fusión también de, no sé, de ese sabor o algo, le aporta algo colombiano a la comida que preparas, a los platillos, o es pura tradición. No, absolutamente tradicional. Nosotros no hacemos nada que no sea como te lo podrías comer en México. Obviamente, hay algunas cosas que te pueden variar porque no es lo mismo un jalapeño que yo cultive en la chinampa en Ciudad de México al que pueda traer del Oriente. Puede variar algo, pero la receta es la misma. O sea, yo acabo de terminar un estudio de un año de una escuela muy buena en México que se llama SGAMEX, donde ellos lo que buscan es rescatar muchas de las cosas que aún muchos chefs en México las ha dejado perder. Entonces, eso me apasiona a mí, o sea, que la tradición sea como es, y uno de los grandes proyectos para este año es las charlas de cocina, las tertulias, donde la gente pueda aprender lo que está comiendo, no solo hacerlo, sino a saber de dónde viene, cómo llegó ese plato. Y eso yo creo que ha sido un gran diferenciador de nosotros, que al principio fue difícil porque había un estigma difícil de matar aquí, al menos en el medio, es que el que te hace cocina mexicana tiene que ser mexicano, pero la cocina mexicana hace más de 10 años fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o sea, fue un regalo que México le da al mundo, en el cual hay que hacer las cosas bien. Y nosotros hemos estado en varios foros, por ejemplo, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, donde te dice la tradición hay que hacerla así, los chiles son estos, las especias son estas, las técnicas son estas. Entonces, por eso te decía, nosotros no pretendemos ser mexicanos ni tenemos el sitio lleno de banderas mexicanas. No, nosotros somos unos colombianos enamorados de la cocina tradicional mexicana, que es lo que nos encanta hacerlo y queremos ser siempre respetuosos de que si un mexicano viene y pruebe un plato, sea como es, ¿cierto? No mi visión ni mi acercamiento, que es muy respetuoso el que lo quiera hacer así, pero lo que nosotros hacemos y nos apasiona es esto, nosotros hacer una cocina tradicional mexicana como debe ser. O sea, de hecho, hay muchos platos que me fascinaría tenerlos acá, pero no los puedo hacer porque no tengo los ingredientes. Entonces mucha gente acá empieza a hacer adaptación. Entonces, va a ver, por ejemplo, unos chiles en nogada, entonces en vez de un chile poblano le pone un pimentón, en vez de granada le pone cerezas, en vez de perejil le pone cilantro. Cosas como esas, por ejemplo, yo no las hago. ¿Por qué? Porque si tú las vas a probar y me vas a decir, ah, pero esto me sabe muy distinto. Entonces yo creo que ese ha sido un diferenciador de nosotros y después primero hacer un producto que nosotros consideramos que es como se debe hacer, que lo hemos ido construyendo y cada vez mejorando, y los mismos clientes. Por ejemplo, te cito un caso, nosotros teníamos un mole poblano que nos parecía que era bueno, y de hecho pues no era malo, y un día empezó a venir un americano y le gustaba mucho, y después vino con otro amigo, y dijo, voy a venir con un amigo mexicano, y él lo probó, y le dijo, está bueno, pero ¿te gustaría mejorarlo? Y dije, sí, claro, pero bueno, te voy a dar la receta de mi hermana de Cholula, en Puebla, de su mole de bodas. Dijo, miramos, ¿me puede mostrarme tu receta? Claro, está él. Entonces miramos, ponle más plátano macho, quítale de chile, ponle chile mulato.
Y lo hicimos y cuando él lo probó me dijo, está muy bueno, o sea, no es exacto el de mi hermana, pero te digo que está muy bien. Entonces ha sido un proceso de muchas veces ir mejorando, escuchando también las cosas, como te digo, pero ese ha sido como el diferenciador, nosotros decir, la propuesta de valor que nosotros hacemos es esta propuesta y de ahí no nos movemos. Dime, ¿y estás afiliado? No sé si ahí hay en Colombia, pero lo he visto en varios países, estas aplicaciones de delivery como Uber Eats, Rappi. Es más, Rappi es colombiano, así que seguro debe haber por allá. Sí, sí, ¿Qué tal funcionan sí. para el negocio? La verdad, no muy bien. O sea, es Ya. algo que estamos evaluando y probablemente nos retiremos porque no es, o sea, no es muy rentable, al menos para nosotros, ¿cierto? Nosotros hacemos delivery, pero con un canal propio donde tenemos muchachos que nos hacen las entregas, tenemos el control, si hay un problema, lo solucionamos fácil. Y hemos ido creciendo porque eso nos dejó la pandemia. O sea, nosotros antes no vendíamos domicilios, éramos muy poquito, y ya es una parte muy importante, no solo de la comida, sino de los productos que hacemos, o sea, de las tortillas, de los chiles, del guacamole, de las carnes, para que la señora, por ejemplo, haga en su casa. Entonces, hemos desarrollado mucho ese canal, pero el otro canal, digamos, el de Rappi, Didi, Wiggins, ya se retiró del país. Para nosotros no ha funcionado muy bien. Tal vez no lo hemos sabido desarrollar, puede ser, pero no lo vemos como tan atractivo para la propuesta de nosotros versus las entregas directas, pues que son, sobre todo tiene el control del producto hasta el final del cliente, que si hay un problema se resuelve rápido. Esa es la visión nuestra. ¿Y qué medidas toman para cuando quieren atraer más clientes, ¿no? Yo entiendo que ya ahorita con una marca que lleva varios años ya hay cierto posicionamiento que facilita todo esto, pero digamos, eh, quizás han tenido meses bajos y han dicho hay que tomar estas acciones, estas medidas. ¿Qué cosas puede hacer un restaurante para atraer clientela? Sí, interesantísima pregunta, Fernando, porque el restaurante de hoy no es el restaurante de hace 3 4 años. O sea, si tú vas a seguir haciendo lo que hacías antes de pandemia, lo veo muy difícil. Entonces ya el caso de nosotros nos dimos cuenta que un porcentaje grande va el producto, como te decía, para que el cliente haga en su casa. Nosotros producimos casi que el 95% de todo lo que vendemos en el restaurante. O sea, hacemos la tortilla de cero, sin conservantes, el guacamole, los chiles, los moles, las carnes las horneamos acá. Y eso mismo hemos encontrado que hay una forma de monetizar muy interesante. Entonces ya es otro canal. Y hemos empezado, nos ha ido muy bien con otros, digamos que otras personas que se dedican a otras experiencias, a hacer como las experiencias en el sitio, no solamente depender de la gente que vaya a venir a tu sitio, sino que esa gente llegue hasta ti. Entonces hacemos alianzas, por ejemplo, con sommelier, los cuales hacemos momentos de 2, 3 horas, en los cuales a la gente conozca de dónde es el plato, cómo se hace, comparta un momento, es eso. Y ya durante este año empezamos como con las clases de cocina, donde las personas interactúen, lo aprendan a hacer en su casa, conozcan el producto, porque mucha gente puede decir, yo aprendí a hacer este plato, pero no es mi interés estar haciendo, yo me lo quiero comer en tu restaurante. Entonces, donde tú involucres al cliente de una forma en que no tengas que estar esperando a todos los días de semana, por ejemplo, a vender un almuerzo ejecutivo que es un margen muy bajito, sino que las formas de monetizar tu negocio sean distintas. Ahora también estamos con un proyecto de franquicias que lo tuvimos un tiempo y la pandemia nos paró, pero con unos sitios más pequeños, más fáciles de manejar, donde nosotros como producimos podemos entregar muy fácil y la venta no pase lo que estamos diciendo, lo que me preguntabas ahora, cuando uno crece el empleado, si va a hacer correctamente las cosas, son muy fáciles de hacer. Entonces, la forma de monetizar ahora en los restaurantes
inclusive he visto unas experiencias muy interesantes en otras partes de restaurantes de una forma virtual monetizan por las experiencias, por las charlas, por las recetas. Entonces, el restaurante de hoy es muy distinto, o sea, no depende solamente de que un cliente vaya a tu sitio y no es solamente yo, que la gente se enfrasca mucho en que vaya un influenciador a tu restaurante, hable de tu negocio, te haga un post, te cobre un dinero. Yo muchas veces veo eso y yo no veo como algo sincero. La gran mayoría es porque veo al señor que me está contando cada 8 días que se comió la mejor hamburguesa de su vida. Cada 8 días se come la mejor. Entonces eso como que no conecta. Como te decía, nosotros como buscamos atraer más personas, a nosotros nos funciona mucho la invitación persona a persona, estar contando a las personas, pedirle ayuda a nuestros clientes. O sea, no nos da pena decirle, recomiéndanos, si hay algo que no te gusta nos dices, y, y paso a paso, porque nosotros, por ejemplo, el último año hemos crecido muchísimo, ha sido una gran bendición y vamos paso a paso. Entonces, hay veces el crecer muy, muy rápido sin que tú tengas la capacidad de manejarlo, al menos en este sector es contraproducente porque el servicio puede dañarse si no tienes la capacidad en cocina. Invitas un montón de gente, entonces le vas a hacer un daño al negocio porque la gente se va a llevar una mala impresión. Eso ocurre muchas veces con los influenciadores, que es un pico, entonces en ese pico te llegó 5 veces más de la capacidad de tu negocio y no tienes cómo atenderlo. Entonces nosotros preferimos hacerlo paso a paso. Tal vez somos más conservadores o hemos aprendido con eso, pero nos ha funcionado. El último año funcionamos muy bien, hemos crecido muy bien. Inclusive este mes de enero es un mes que es más suave porque todavía hay gente en vacaciones o gente que llegó, que gastó mucho en las vacaciones o empieza la temporada escolar, entonces está un poquito resentida y ha sido bueno. Eso para nosotros ha sido crecer de una forma muy orgánica, para nosotros creo que es lo mejor. Y la competencia, has tenido que enfrentar esa competencia que te quiere copiar, ¿no? Y quiere hacer el mismo concepto que tú y se pone a tu costado encima. ¿Has tenido que lidiar con ese tipo de competencia? Pues afortunadamente no, o sea, al contrario, tengo muy buena relación con varios mexicanos, no mexicanos, y como te digo, nosotros también asesoramos otros negocios. Entonces, muchos de los que están hoy, que comenzaron, ya son nuestros amigos, son nuestros clientes de la tortillería. No todos los que asesoramos los siguen comprando porque pueden buscar un poco más económico, algo así, pero no, ha sido algo, por el contrario, pues bonito. Pues tal vez nos sentamos a hablar, o no voy mucho a otros sitios digamos, de comida mexicana. Alguna vez me pasó a alguien que dijo que fui a copiarle. No, pues, entonces hay veces que hay personas que pueden tener esa mentalidad, pero con otros sí me siento, me han invitado, mira, te invito a una apertura. Y ha sido bonita, la experiencia ha sido bonita porque no es, al menos en mi sector, no es un sector como que exista como mucha envidia o algo así, no, sino que, o al menos con la gente que yo conozco, ha sido, puede que otras personas tengan otra experiencia, pero no, ha sido positivo. Claro. En Perú, ¿no? Yo soy peruano. Hay mucho orgullo por la comida peruana, ¿no? Es algo característico del peruano. Tú que estás en el rubro de la comida y tienes una experiencia, ¿no? En el sector y haces esto en otros países como México, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que se percibe la comida peruana afuera? Mira, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, la cocina colombiana, o sea, la cocina mexicana y la cocina colombiana es mi otra gran pasión, pues porque crecí con ella y tengo una deuda que ojalá algún día lo pudiera hacer, y es abrir un restaurante de cocina colombiana que inclusive le tengo un nombre propuesto, Doña Gilma, que era mi mamá, de hacer las cosas, los frijoles, todas las cosas con que yo crecí, que son las que uno cocina a diario también. Nosotros no siempre comemos mexicano, pero ¿qué pasa? La cocina colombiana en este momento, a muchas personas, voy a hablar del caso de la cocina colombiana versus la cocina peruana o mexicana, les da pena comer comida mexicana, colombiana. Entonces,
traen a un amigo de visita y no le hacen un buen sancocho o unos buenos frijoles verdes o con garra, sino que lo invitan a comer sushi, a comer taco, alguna cosa, porque no se sienten orgullosos de lo que tenemos, que es una gran cocina. Entonces, el caso peruano que me tocó verlo mucho en mucho congreso que estuve en México y los tomaban a ustedes como ejemplo de cómo ustedes hicieron para que con todo el tema de Gastón Acurio, de tanta gente que ha sido pionera, llevar a la cocina peruana a ese nivel en el que están hoy, ¿cierto? Entonces, yo veía que los tomaban en cierta forma ustedes, por ejemplo, decir, nosotros tenemos una cocina mexicana muy buena y tal cosa, pero falta que la gente la conozca, nos sintamos más orgullosos. Escuchaba cosas muy interesantes en estos congresos de muchos chefs mexicanos que se quejaban de que mucho estudiante estaba saliendo de las escuelas mexicanas a hacer sushi y no conocían un mole, por ejemplo, o hacer comida mediterránea, hacer pizzas, hacer cosas, pero lo de ellos no lo conocían. Mientras que veo que ustedes en eso han hecho una labor espectacular. En, primero de todo, sentirse orgullosos de ese gran producto que tienen, que también me fascina la cocina peruana, aunque no soy un conocedor, pero me gusta mucho lo especiado, los chiles, el marisco. Entonces, de ustedes yo creo que tenemos que aprender muchísimo, digamos, particularmente con nuestra cocina colombiana. Eso lo hablo mucho con un periodista que hay acá, que es muy crítico con el sector gastronómico acá porque todos se dedican a la mejor hamburguesa, a un montón de cosas. Y bueno, ¿y la cocina colombiana para cuándo? O sea, ¿para cuándo? Y conocemos tres, cuatro platicos, pero la cocina colombiana es inmensa, o sea, es del Pacífico, es del Atlántico, es la parte andina, y hay que darla a conocer y seguir el ejemplo de ustedes. Ustedes, yo digo que ha sido una cosa espectacular lo que han hecho, o sea, de generar que la cocina peruana sea un gran orgullo, no solo para ustedes, sino para todo el que va a un restaurante peruano, ¿cierto? Cuando lo hacen bien, porque me ha tocado también restaurantes peruanos muy lamentables, por decirlo menos. Dime, qué es lo que sigue? ¿No? Un poco nos has dado varias pistas de los próximos proyectos, Bueno, pero mira, nosotros, sí, bueno, nosotros aquí este año, Dios mediante, vamos a empezar con un tema de unos pequeños sitios en los cuales vamos a replicar la propuesta, pero de una forma más fácil de como de duplicar. Crecer mucho en la tortillería, porque seguimos siendo todavía muy artesanales, y la parte de experiencias. Esos son como los proyectos que tenemos para este año, que con eso tenemos y nos sobra. Porque vamos muy bien con el, afortunadamente, pues lo que hemos hecho nos ha ido supremamente bien y vemos un futuro muy bonito hacia adelante, Dios mediante. cuéntanos, porque estamos llegando al límite de tiempo, para cerrar, cuéntanos cuáles son tus redes, dónde podemos seguirte, conocer más de tu marca, ¿no? De tu negocio. Bueno, mira, nosotros nos llamamos Restaurante Chilaquiles, así en Facebook nos pueden encontrar, o en Instagram, que es como donde estamos como más activos, a pesar de que no somos muy activos en redes, estamos como Chilaquiles Red, R-E-S-T. Bueno, y la personalidad es Juan Gonzalo Botero en Instagram, ahí pues estamos como con noticias o cosas, y bueno, muchas gracias por la invitación y por esta charla tan bonita y en lo que les pueda servir, con muchísimo gusto. Gracias más bien a ti por compartir esta más de una hora que has estado de tu tiempo, encima en una hora crítica, porque entiendo que en unos minutos ya tienes que abrir la atención en tu restaurante, así que el esfuerzo y el tiempo que te das te lo agradezco, toda la comunidad seguro te lo agradece, y éxitos, espero seguir escuchando de esos proyectos que sigan saliendo exitosos, ¿no? De ese Doña Hilda que mencionabas, también espero saber de ese restaurante, espero pronto, y muchos éxitos. Un abrazo. Con esto Abrazo para ti, levantamos por el aquí, podcast. cuando Hemos vengas, estado con Juan bienvenido. Gonzalo Botero. Hasta luego.